Bienvenidos a nuestro canal. Hoy profundizaremos en un tema rara vez discutido en su verdadera complejidad, la historia de Sodoma y Gomorra. A menudo simplificadas o convertidas en siniestros cuentos antes de dormir, estas ciudades antiguas tienen una complejidad propia significativa. Este relato contiene los hallazgos arqueológicos, el contexto histórico y las perspectivas religiosas, negándose a adherirse a cualquier enfoque sesgado que a menudo se adopta cuando se habla de estas tierras. Esta es la historia que nadie te contó. Las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra se mencionan en varios textos religiosos, principalmente en la Biblia y el Corán, como lugares de grandes transgresiones contra la ley divina. A lo largo de los siglos, estas historias se han convertido en lecciones moralistas o cuentos simbólicos de advertencia, oscureciendo la realidad histórica de estas ciudades. ¿Pero había algo más que moralidad en estas ciudades? Las investigaciones históricas y arqueológicas sugieren que las ciudades podrían haber existido realmente. Se han descubierto rastros de los primeros asentamientos humanos en la región, lo que refuerza la posibilidad de que Sodoma y Gomorra no fueran meras metáforas sino lugares reales donde la gente prosperaba. En varios registros históricos se hace referencia al sitio, ubicado en una región ahora conocida como la Cuenca del Mar Muerto. Las historias de la riqueza de las ciudades y la posterior devastación a menudo están vinculadas a la generosidad del Mar Muerto, pero, curiosamente, no hay un reclamo definitivo sobre la ubicación precisa de las ciudades. Es un misterio aún por desentrañar. Entonces, ¿qué nos dicen las escrituras sobre estas ciudades? Según la Biblia, Sodoma y Gomorra eran prósperas pero también plagadas de pecado. El Señor envió 2 ángeles para destruir estas ciudades, pero no sin poner a prueba a los habitantes primero. La trama se complica a medida que intentamos decodificar la posible medición cuantitativa de la población justa exigida por Dios en su conversación con Abraham. Cada relato, aunque con sus propias variaciones, destaca el libertinaje moral de las ciudades. Algunos enfatizan la destreza económica y la posterior caída, mientras que otros enfatizan la naturaleza del pecado que conduce a su destrucción. Pero entre estos relatos, es fácil perder de vista las vidas humanas, las familias y las personas que alguna vez caminaron por estas calles. Los hallazgos arqueológicos y geológicos han dado lugar a diversas teorías sobre la calamidad que afectó a estas ciudades. Algunos apuntan a eventos sísmicos desencadenados por las fallas de la región, otros a un poderoso impacto de asteroide, creando un infierno infernal. Cada posible explicación, aunque contextualizada en términos científicos, resuena inquietantemente en la narrativa bíblica. La Biblia describe una lluvia de fuego y azufre como el castigo divino que sobrevino a estas ciudades. Curiosamente, los hallazgos geológicos en las regiones incluyen depósitos de azufre, uno de los componentes de la brimstone. ¿Podría ser esto evidencia de la historia bíblica de destrucción de las ciudades, o simplemente una coincidencia? Pero si las ciudades fueron realmente destruidas como se describe en los textos religiosos, ¿por qué no fueron completamente olvidadas? Numerosos relatos muestran que el interés y la exploración por estas metrópolis persistieron a pesar de la devastación, lo que dio lugar a diversas teorías e hipótesis basadas en los escasos elementos de información disponibles. Con el tiempo, cristianos y musulmanes han visitado este lugar desolado, y han llegado a referirse a él como el Valle de Siddim, ofreciendo sus propias perspectivas sobre la interpretación de la historia regional alineada con sus creencias religiosas. Esta convergencia de fe, historia y arqueología pinta la imagen de un sitio que es importante para múltiples narrativas. Más allá de las esferas religiosa y arqueológica, estas ciudades tienen un significado simbólico. El término Sodoma y Gomorra ha llegado a simbolizar una flagrante desviación moral. Pero, ¿qué pasa con los habitantes que no eran pecadores? ¿Qué pasa con los marginados y los inocentes que tuvieron que soportar las consecuencias de las promulgaciones colectivas de las ciudades? Hay un viejo cuento sufí que sugiere que no todos en estas ciudades eran corruptos. Se dice que un sabio llamado Lot reconoció la divinidad dentro de las personas imperfectas y por esa razón, el Señor eligió salvarlo a él, y a los creyentes que se pusieron de su lado, lo que significa que el juicio de Dios es principal y puramente justo. Asimismo, el Corán también destaca que la lección final no es la simple demolición de una civilización considerada pecaminosa, sino que se enfatiza en el discernimiento de la elección, integridad y rectitud individuales, incluso cuando la costumbre o tradición popular dicta lo contrario. A medida que profundizamos en el recorrido de estas ciudades, nos encontramos con avances en técnicas y tecnologías arqueológicas, nuevos descubrimientos e interpretaciones, debates y controversias. Y en medio de todo esto, persiste el intento de descubrir la verdad sobre Sodoma y Gomorra. Pero, ¿qué es exactamente esta verdad? Más allá del ámbito de la evidencia tangible, Sodoma y Gomorra encarnan una poderosa alegoría, una historia de decadencia moral, justicia divina y fe inquebrantable. Nos recuerda que las civilizaciones suben y bajan, pero son las lecciones de sus historias las que perduran y que, en última instancia, la verdad de Sodoma y Gomorra encuentra raíces no solo en los hallazgos fácticos, sino en las múltiples narrativas y perspectivas que las rodean. Entonces, tal vez estas ciudades no existan solo como restos de piedra y polvo, sino dentro de los principios y lecciones que continúan enseñándonos, miles de años después.
Su significado no solo tiene sus raíces en su gloria pasada o su eventual perdición, sino en la compleja interacción de ideas y significados que evocan a través del tiempo y el espacio. Si bien el alcance total de la verdad detrás de Sodoma y Gomorra sigue siendo desconocido y tal vez siempre lo sea, el viaje de búsqueda, cuestionamiento e interpretación continuos es un capítulo importante en la narrativa de la curiosidad y la comprensión humanas. Las verdades detrás de estas ciudades legendarias no son singulares ni deterministas sino intrínsecamente plurales. Quizás sea en la diversidad de estas narrativas donde comenzamos a comprender las ricas complejidades que abarcan estas ciudades. Es de esta manera que Sodoma y Gomorra continúan perdurando a través del tiempo, no solo como restos físicos, sino como símbolos perdurables de la sociedad humana y su evolución. No olvidemos su historia. Recordar a Sodoma y Gomorra no se trata de glorificar su vicio o reivindicar su desaparición. Se trata de reconocer el poder de la historia y el potencial de sus narrativas para ofrecer ideas, lecciones e incluso advertencias significativas. Y al hacerlo, abordamos el legado de estas ciudades antiguas con respeto, curiosidad y una sensación duradera de asombro. Así, el cuento sigue vivo, desde los textos sagrados de la Biblia hasta las consideraciones de cosmología y mitología. El enigma de Sodoma y Gomorra sigue siendo un emblema de los caminos inciertos e intrigantes que conducen a una comprensión más rica de la historia humana y su significado espiritual. Recordemos las palabras inmortalizadas en las escrituras de siglos pasados y personalidad de fe y pregunta: mirad las ciudades de la llanura. ¿No puedes ver sus elecciones y sus consecuencias? ¿Su poder y su vulnerabilidad? Mira y aprende, para su historia, nuestra historia y, en última instancia, la historia humana. Las antiguas historias de Sodoma y Gomorra siempre estarán envueltas en misterio e interpretación divina. Es posible que su verdadero significado y causa de su fin nunca se conozcan con certeza. Sin embargo, su legado perdurable continúa provocando contemplación, y siendo un recipiente para el discurso religioso, cultural y académico. Sin duda, estas ciudades continúan intrigando e involucrando a personas de diferentes líneas de interés. Ya sea por la fe, por la historia, por la arqueología o por el simple pero convincente impulso de comprender lo desconocido, Sodoma y Gomorra seguramente seguirán siendo temas de fascinación y especulación en los tiempos venideros. A pesar de las muchas lagunas en nuestro conocimiento, y las controversias asociadas con estas ciudades antiguas, simbolizan un tema recurrente en la historia de la humanidad: la persistencia de la justicia entre la corrupción, la búsqueda de la verdad en medio del caos y el espíritu inquebrantable de cultura, espiritual y investigación académica. Sodoma y Gomorra, más que ciudades perdidas por el tiempo y la calamidad, han prestado sus nombres a un testamento de perseverancia e investigación humanas, de fe y duda, y a la búsqueda duradera de paz, justicia y sabiduría divina en medio de la multitud de conflictos y dilemas humanos. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que ninguna civilización es invencible, ninguna sociedad invulnerable a la decadencia. Nos recuerda las profundas y duraderas repercusiones de la corrupción moral, y el inexorable colapso de sociedades construidas sobre la injusticia y el pecado. Sin embargo, también susurra esperanza, justicia que surge de las cenizas de la destrucción. No importa hasta qué punto profundicemos en la comprensión de la historia real de estas ciudades, es posible que nunca pintemos un panorama completamente completo. Sin embargo, el legado de Sodoma y Gomorra perdura, sirviendo como un potente recordatorio del pasado, una fuente de sabiduría para el presente, y un objeto de investigación para los siglos venideros. En toda esta complejidad, de lo que podemos estar seguros es del hecho de que, como cualquier leyenda o historia, Sodoma y Gomorra presentan la verdad sobre la naturaleza humana, y la sociedad más que sobre los acontecimientos geológicos. Continúan resonando en nosotros, no solo como historias del pasado, sino como espejos que reflexionan sobre el presente y el futuro. Y mientras somos testigos de cómo nuestras sociedades hoy enfrentan dilemas y desafíos similares, tal vez podamos usar la historia de Sodoma y Gomorra para dar forma a un mañana mejor. La historia debería servir como lección, no como trampa. Y depende de nosotros elegir qué camino queremos seguir, el de ascenso o el de decadencia. Al dejar atrás las preguntas, las especulaciones, las perplejidades y los propios límites inherentes de nuestro conocimiento, es importante recordar que nuestra empresa no debe ser encontrar la verdad sobre Sodoma y Gomorra, sino una comprensión que tenga el poder de transformar nuestra forma de pensar sobre el pasado, el presente y el futuro.